¿Cómo están? Bienvenidos a Rincón de Apologética Católica, al programa Diálogo entre Hermanos. Mi nombre es Franco Pese. Estamos iniciando este programa del día de hoy para tratar un tema, como los que tratamos siempre en este canal, en este programa, interesantes, doctrinales, a veces no. En el caso del día de hoy, tenemos un invitado especial a quien quiero mucho, que suelo seguir en sus videos, que va a compartir con nosotros y también con Franz Hidalgo, que también está del otro lado esperando ahí, va a compartir con nosotros el tema del día de hoy: Iglesia Católica, intérprete, maestra y administradora. Estuvimos hablando del tema Cristo dejó una Biblia o Cristo dejó la Iglesia, la economía de la salvación. Bueno, vamos a hablar acerca de todo eso. Pero sin más preámbulo, vamos a invitar a que participen acá en la pantalla a nuestros hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos. Muy bien, Franco, mucho gusto. Un placer estar nuevamente compartiendo con ustedes y hoy con la presencia especial de Antonio, un gran amigo. Antonio, ¿por qué no te presentas? ¿De qué lugar de México eres? Y no sé, lo que quieras contarnos. Bueno, pues primero que todo, hermanos, muchas gracias por su invitación, por permitirme compartir la fe con ustedes y con todos los que nos van a escuchar. Estos temas interesantes en este tiempo de confusión, donde muchas personas queremos regresar a Dios, pero nos encontramos con un problema, con mucha división en el cristianismo y quedamos muy confundidos. Y le doy gracias a Dios por estos programas que nos abren el entendimiento, nos dan luz para poder encontrar esa solución en este tiempo de confusión. Pues mi nombre es Antonio, gracias por invitarme a este programa y estaremos compartiendo este tema de la importancia de la Iglesia como para la salvación de las almas. Y aquí vamos a estar compartiendo. Soy de México, del estado de Michoacán, y desde acá, hermanos, es un placer estar con ustedes a través de la tecnología, donde nos podemos reunir de todos los países, y es un placer compartir con ustedes. Adelante, hermano. Qué lindo que es tenerlo. Bueno, de mi parte, una alegría poder estar conectado así, ¿no? México, Costa Rica, Argentina, parece increíble. Estamos no solo juntos, sino que unidos en este amor, en la Iglesia de Jesucristo, Iglesia verdadera, como decimos siempre, que es la Iglesia Católica, compartiendo una misma fe, una misma esperanza, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Antonio, a ver, con respecto a esto de la Iglesia Católica como intérprete, la Iglesia Católica como maestra, la Iglesia Católica como administradora, ¿qué nos podés decir como para abrir el tema del día de hoy? ¿Por dónde te parece que podríamos iniciar? Bueno, yo creo que en este hambre, en esta hambre que tenemos como seres racionales y con un corazón que siempre apunta para su creador, pues siempre tratamos de comprender y de entender cómo tener vida eterna. Y este problema pues se lo han planteado desde el inicio de por allá, cuando empezó el pueblo de los judíos, y pues hoy queremos aclarar ese punto, porque muchos, hermano Franco, hermano Franz, se quedan con la escritura y ahí quieren encontrar la vida eterna. Y este programa queremos aclarar ese punto sobre que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente, para seguir transmitiendo la salvación, esa salvación que Él nos vino a ganar
a través de su muerte en la cruz, dejó una iglesia importantísima para la salvación de las almas, que desgraciadamente muchos se quedan con la escritura y con la escritura rechazan a esa iglesia dejada por nuestro Señor. Y pues hermanos, si quieren empezar con alguna cita o empezamos con una cita de la Biblia, ustedes me dicen, hermano. Bien, sí, podríamos, a mí me gusta mucho, si podemos ver concretamente, a ver, allá en Mateo, Mateo, ¿por qué esto de Mateo? Porque creo que acá tenemos algo importante como para empezar, como para empezar a meternos. Yo voy a poner ahí en pantalla, estaba buscando, pido disculpas, no sé si lo pueden ver ahí en pantalla. Hay algo que a mí siempre me hace ruido. Es esta cuestión donde Jesús le pregunta a los muchachos, o sea, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Y ahí se da todo un diálogo, ¿no? Un debate, que dicen que es Elías, otros que dicen que es no sé quién. Y quién es en definitiva el que termina cerrando quién es Jesús, y por otro lado, no solo eso, ¿qué es lo que dice Jesús? Franz, que estás del otro lado, que te veo ahí muy atento, que por ahí por el internet te agrandás y te achicás. Me gustaría que nos metamos por ahí, a ver qué nos podés decir acerca de esta cita de Mateo capítulo 16 y de lo que acontece en ese hecho concretamente. Es que yo ponía esa cita, Franco, para que ustedes me ayuden. ¿Por Bien, qué digo para que eso me ayuden? estamos. Me dicen a mí, es que Jesús no vino a fundar ninguna iglesia. Es más, los católicos son una secta del judaísmo y porque ahora ellos se atribuyen cambiar y hacer un montón de cosas y que son una nueva religión. Cuando yo veo este versículo digo, ¿quién dicen la gente que soy? Unos dicen que Juan, otros dicen que Elías, algunos de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen? Y Pedro, bendito Pedro, yo digo bendito Pedro porque Pedro es un carajo así medio loco como yo y a mí me gusta mucho ver porque él es impulsivo y ya cuando mete la pata se da cuenta y echa para atrás. Por ejemplo, cuando se fue a caminar en el mar. Y bueno, aquí Pedro igual sale, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bendito tú Pedro porque eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ¿es edificar, es fundar, o es que va a continuar con el pueblo judío a través de Pedro? No sé, explíquenme ustedes, por favor. No sé si Antonio o Franco. Como quieras, ¿querés, Antonio, meterte en esto? Ahí estás. Está para vos. A ver, mire, hermano Franco, yo quería pues hacerla mucho de emoción con este tema, pero usted se fue al punto clave. Se fue de una vez a matar con este punto importantísimo. Aquí en este pasaje, el Señor da a entender tantas cosas. Este pasaje es muy profundo, que yo lo he analizado y tengo un video sobre este pasaje. Mire, qué importante lo que pregunta nuestro Señor Jesucristo en un tiempo de confusión como lo hay ahorita. ¿Cuál doctrina es la de Cristo? Ahorita hay, yo siempre digo, 666 sectas. 6,660 o 666 les digo, porque y todas hay una confusión en ellas. Pero miren, hay una clave aquí donde dice nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice la gente que soy yo? No pregunta qué dicen las Escrituras,
¿Por qué pregunta nuestro Señor Jesucristo esto? Porque al final, hermanos, el hombre entiende lo que quiere, no lo que dice la Escritura. Por eso nuestro Señor se deja ir qué hay en el corazón de los hombres. Y nuestro Señor Jesucristo da a entender que en medio de toda esta confusión iba a haber una revelación del Padre, una verdad. Y esa revelación del Padre iba a caer sobre un hombre. Y ese hombre, pues ya sabemos quién es. Esa revelación la recibe Pedro y dice algo de cristología, pues una enseñanza que se discutió por allá cuando el arrianismo le da la verdad. Pedro tiene la verdad revelada por el Padre y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahí Pedro revela la verdad que es revelada por el Padre y Jesucristo nos enseña que esa verdad la iba a tener un hombre, fíjense, no la Escritura, porque la Escritura sí tiene la verdad, pero interpretada correctamente. Y esa verdad la recibe un hombre y ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo le da esa misión a Pedro y le da la llave del reino de los cielos. Y ya vamos aclarando entonces aquí, hermanos, a través de este pasaje, que la verdad y las llaves caen en personas, en iglesia, no en la Escritura. Y pues vamos a ir desarrollando este tema poco a poco para que quede bien claro que nuestro Señor Jesucristo dejó una iglesia para la salvación de las almas. Adelante, Franco. Sí, en esto me voy a portar como protestante y lo voy a hacer a propósito, porque siempre lo hace Franz, hoy lo voy a hacer yo. Te luce. A propósito, y esto va para Franz. En esto surge la cuestión siempre de que Petrus, Petra, y que en realidad que quiso decir que era una piedrita porque la palabra viene de no sé dónde y salen con todos, como digo siempre, ¿no? Unas cuestiones enroscadas, y cuando pienso en enroscada lo único que me viene a la cabeza es la cuestión de la víbora, ¿no? Que se enrosca, esta cuestión enroscada, y surgen un montón de cosas, que en lo que en realidad dijo edificaré, pero no fundó, quiso edificar, pero no fundar. Y otra cosa que suele surgir, ¿no? Que a Pedro ahora le dice esto, pero el próximo capítulo, un poquito más adelante, lo llama Satanás, apártate Satanás, y va a surgir toda esa cuestión. ¿Qué hay de importante en todo este capítulo 16? Se lo pregunto a los dos, y con esto es jaque mate para los dos. ¿Qué hay de importante en este capítulo 16 sobre esta cuestión de enfocar la mirada en qué habla la gente? O sea, como diciendo, ampliándolo al mundo, y qué representan esas 12 personas en definitiva, y por qué, por decirlo así, Pedro, que yo en parte lo ha respondido, por qué Pedro es el que termina diciendo eso, y por qué automáticamente Jesucristo ya ahí nomás dice todo lo demás, porque ahí después de eso viene, y yo te digo que tú eres esto, que a su vez las fuerzas del mal, y a su vez la llave y todo lo que ates y todo lo que desates. O sea, es como una confirmación. ¿Qué hay detrás de todo esto, Franz? Mira, Franco, lo primero es que la gente desvía el tema de la piedra, de que sea una piedra pequeña, una piedra grande, cuando en realidad, si bien es importante, en arameo, estamos hablando de la misma, el Evangelio de Mateo fue escrito en arameo, o en hebreo arameo, y no en griego, entonces prácticamente estamos hablando lo mismo. O sea, los que empiezan a pelearse por ahí, yo creo que lo que hacen es desviar el tema, porque ¿dónde está realmente la importancia de este pasaje? Y a ti
te daré las llaves del reino. O sea, no le está dando cualquier cosa, las llaves del reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Y yo creo que lo hemos hablado otras veces, y es que los protestantes tratan de entender la Biblia con idioma latino, cultura latina de hoy, y esto fue escrito en cultura judía de hace 2000 años. Y recordemos en el pasaje Isaías 22:22, donde habla de que pondré a mi siervo Eliaquim, a cual le daré las llaves. Entonces, aquí está el primer signo, que quizás para nosotros, los latinos, no sabemos de eso. Nosotros normalmente vivimos bajo gobiernos democráticos, mientras que estábamos hablando de monarquías completamente muy diferentes. Los judíos sí entendían muy bien que cuando el rey se iba, él dejaba a alguien encargado hasta que volviera, y el signo visible más mejor, valga la manera de hablar, era donde le entregaba las llaves, y quedaba hasta que el rey vuelva. Entonces, ahí está la primera parte. Se la da a Pedro, no dice, Pedro, te doy las llaves para que la comparta con todo el mundo. No, no, no. Le da las llaves del reino de los cielos. O sea, que el rey se va y mientras tanto queda Pedro con la autoridad aquí en la tierra. Ahora, lo que decías adicional de que después lo niegue aquí que allá, bueno, estamos hablando de la debilidad del ser humano. Hasta el Papa puede tener debilidades, eso no hay ninguna duda. Pero se les olvida que después Jesús mismo lo viene y los confirma nuevamente 3 veces, como las mismas 3 veces que negó. Entonces, por ahí yo creo que se les va cayendo solo el argumento, con solo cambiar un poco la mentalidad de entender el pueblo judío. Antonio, yo no sé si estás de acuerdo conmigo y sí o no, pero termine de contestarle a Franco. Hermano Franz, es que usted se fue muy profundo y como nosotros somos sencillos y no conocemos de hermenéutica y esos principios de cultura y historia, pero pues vamos a explicarlo para la gente sencilla. Así, lo que dice mi hermano Franz, hay que entender a quién le estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, en qué contexto y en qué momento. Él le habla al pueblo judío y como dice mi hermano Franz, caemos en ese error de tomar esas palabras de la escritura y llevarlas a mi cultura, como yo soy mexicano. Si escucho a nuestro Señor que le dice a Pedro, cuídate, voy a dar las llaves del reino de los cielos, yo como mexicano voy a andar buscándole a Pedro, a ver dónde están pues las llaves para que abras. Pero como dice mi hermano Franz, que tenemos que entender hermenéutica para entender la escritura, en el pueblo judío había una tradición de que cuando el rey se iba, dejaba a un siervo encargado de su reino y él tenía la autoridad de mandar a todo ese pueblo y no solamente eso, ser un padre, como un padre para ese pueblo, una autoridad que le dejaba el rey a través de esas llaves. Y dicen que ese siervo verdaderamente, literalmente sí se colgaba una llave para que el pueblo viera que era el que había dejado el rey. Ahora, pues ya explicando eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le quiere decir a Pedro? Yo me voy al Padre. El rey, el verdadero rey, se va, pero tú te quedas aquí en la tierra como el primero que va a cuidar a mi iglesia y tú vas a tener esa autoridad de enseñarles, de alimentarlos, de cuidarlos. Vas a atar y desatar. Pues ya entendiendo todo esto, pues yo creo que queda refutado mi hermanito protestante aquí, Franco. ¿O qué opina? No, está más que bien. De cualquier manera, a ver, esto de salir como o hacerme pasar por protestantes,
es también un poco para aquella persona que está del otro lado, que es católica, que no conoce de estas desviaciones de las distintas denominaciones religiosas, que puedan entender que del otro lado están, se dan estas cuestiones que equivocan. Franz, no sé, está levantando la mano, algo quería decir. Es que creo que algo quedó pendiente de tu pregunta. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel pasaje que Jesús, que vienen los apóstoles y le dicen a Jesús, ¿por qué les hablan parábolas? Y Jesús les dice, ellos les hablan parábolas, pero a ustedes les explico por aparte. ¿Por qué es importante esto? ¿O por qué traigo a colación? Eso es otra cosa que también muchos hermanos no católicos no quieren aceptar. Yo no creo que no lo hayan visto. Yo creo que no lo quieren aceptar. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús hay cosas que le dice a los apóstoles y hay cosas que le dice a la afición, a todo el resto. Recordemos que él hablaba de el famoso sermón de la montaña, que es muy hermoso, y eso se lo decía a todo el mundo, pero algunas cosas eran directamente con sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que venían a darle seguimiento a la obra que Jesús deja. Entonces, cuando le dice a Pedro y cuando le dice todas estas cosas, la mayoría de estas cosas se las está diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles, que son los que inician la iglesia y que son los que van a decidir quiénes quedan en sus sucesores. O sea, yo no recuerdo haber leído que Matías dijo, yo me tiro y ustedes me agarran a mí. Ni Pablo siquiera. Pablo llegó a hacer lo que Jesús le dijo, ve a Damasco, encontrarás a un señor Ananías, Pablo no dijo, ahora sí, ya me enseñaron, voy a predicar. No, Pablo esperó incluso a que le impusieran las manos. Sí, tenía una función de ir predicando ahí en su grupito, pero ya cuando fue enviado a misión, se le imponen las manos por los apóstoles y Pablo se va, pero él nunca se fue solo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? ¿A quiénes le dijo Jesús? A los apóstoles. ¿Quiénes siguen o quiénes se quedan a cargo de su iglesia? Los apóstoles. O sea, yo no he leído a ninguno que dijera, bueno, Pedro, ya yo soy discípulo de Cristo y yo tengo la iglesia tal y tal. No, todos fueron enviados. Y cuando llegamos a Tito y a Timoteo, Pablo los envió. Y así también habla de que fueron formando iglesias y dejando encargados en cada comunidad. Entonces, cuando tú, Franco, decías antes, ¿a quién les hablaba? Bueno, les hablaba precisamente a los que iban a ser la jerarquía de la iglesia. Bueno, salvo que ustedes me desmientan, ¿verdad? Ahora le doy paso a Antonio, pero me voy a comportar por un minuto como católico. Por un minuto. Para el que está del otro lado, que pueda entender por qué hago esta pregunta, también porque esta cuestión que la Iglesia Católica tiene siempre muy linda de ubicar el contexto de la Escritura. O sea, nosotros vemos en el Evangelio un Jesús que en un momento le habla al pueblo y a sus discípulos. En otro momento le habla solo a sus discípulos. En otro momento está solamente con los apóstoles, o sea, el círculo más cerrado. Y entonces la enseñanza a veces es para nosotros, el pueblo, a veces es para sus apóstoles, que es la jerarquía de la iglesia. Y por eso era un poco la pregunta. O sea, cuando Jesús se está dirigiendo, en este caso en Mateo 16, ¿a quiénes se está dirigiendo? Y a quién concretamente le dice, yo te digo a ti, tú eres Pedro. O sea, ahí no está todo el pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces suele pasar esto de que es como que agarran la palabra y dicen, pero, a ver, esto me lo dice a mí. Y no, a ver, esto se lo estaba diciendo concretamente a este grupito, a este grupito de 12 personas que estaban sentadas y que se da todo este debate. Y concretamente centra la mirada, como decía Antonio hace un ratito, en Pedro.
Y a Pedro le da una tarea, que no sabemos por qué, de hecho sí lo sabemos, ahí me iba otra vez como protestante, se la da solo a Pedro, esa tarea de ser como decía Franz recién, el mayordomo, como decías bien Antonio hace un ratito, esa persona que hasta se colgaba la llave para salir, para ir. Ahora, en toda esta historia de la iglesia, no la iglesia, sí la iglesia, me voy otra vez como protestante, ¿qué pasa entre la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras y la jerarquía? ¿Por qué creen ustedes que se desvirtúa esto? Es como que se le saca el cuerpo o el peso a la iglesia para poner todo el peso en la escritura y solo querer ir a obedecer la escritura. ¿Qué creen que hay de fondo en esto? Qué silencio. Perdón. Yo creo, hermano Franco, en esta pregunta que nos hace, yo creo que es una pues total ignorancia, porque pues yéndonos a la historia y yéndonos allá a esos inicios, cuando empieza nuestro Señor Jesucristo a predicar el Evangelio, allá en Marcos 3:13, Él llama a 12, y fíjese que Él no, no da una Biblia. Él llama a 12, ¿para qué? Para darles poder, fíjese, les da poder a los hombres. Es que en sí, la escritura, la iglesia vive la escritura. La iglesia hace viva la escritura. Y es importante la iglesia para realizar lo que dice la escritura, porque no nos podemos quedar con la sola escritura. Yo tuve una charlita con un hermanito y me dice, no, todo está en la escritura. Le dije, entonces tú pones la Biblia y le dices a la Biblia, confiésame, bautízame, cásame. Y ya pues le dije, no, no es así, sino que se necesita la iglesia viva para administrar lo que dice la escritura. Si la escritura dice, esto es mi cuerpo, coman todos de él, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo la escritura me va a dar ese cuerpo para poder comerlo? Y pues nos vamos allá a Lucas 22:19 y vemos cómo nuestro Señor dejó esos hombres para que permaneciera vivo ese sacramento y alimentara a sus hijos. ¿Cómo? Les dice, hagan esto, hagan esto. ¿Quién lo puede hacer? ¿La escritura? No, la iglesia que vive y que hace viva esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema es muy bonito, la iglesia administradora, no solamente intérprete, no solamente maestra, sino administradora de los bienes de Dios que nos alcanzó ahí en la cruz, hermanos, y que nos da a través de los sacramentos para recibir esa gracia dada por nuestro Señor, porque Él instituyó los 7 sacramentos y uno es Él mismo. Fíjense qué hermoso. En todos Él participa, pero uno es Él. En los demás participa a través de los sacramentos, recibimos esa gracia, pero uno es Él y es el que nos alimenta, y solamente la iglesia puede hacer vivo ese sacramento, hermanos. Nadie más, solamente la iglesia, y muchos por esa ignorancia no saben de esto, rechazan a la iglesia, que es la que puede realizar lo que dice la palabra. ¿O qué opinan, hermanos? Vuelve el protestante, Franz, agárrate, vuelve el protestante. Hablaste de Mateo 28:19, les da poder,
discípulos, sus discípulos, les dice, los manda, ¿eh? Y ahí aparece el protestante Franco, en este momento, que estoy actuando de protestante, y dice, bueno, pero ahí está, o sea, nos dio poder para hacer todas esas cosas. Yo soy discípulo de Jesucristo, estoy en otra iglesia, no estoy en la iglesia católica, pero yo soy discípulo. Si yo creo en Jesucristo, me bauticé y yo salgo a anunciar la palabra, ¿a dónde está el error ahí, Franz, en lo que yo estoy diciendo? Porque yo soy la iglesia, yo también soy la iglesia. Lo primero es que usted no es la iglesia, usted es parte de la iglesia, ¿ok? Bien. Ahora, es a lo que hablaba antes. ¿A quién les está hablando Jesús en este momento? Está con los apóstoles, está con los obispos, para decirlo más claro. Entonces, en este momento no está con la afición, está solamente con los más cercanos, con los obispos. Y les está dando la autoridad a ellos. O sea, ¿cuál es el error? Que ellos sí recibieron una autoridad, y esa autoridad que recibieron hace que pueda dar sucesión de la autoridad que recibe a los nuevos convertidos, a los que vienen llegando a la iglesia. Entonces, si usted me dice, no, mire, es que yo fui discípulo de Juan, que fue de los últimos, que se murió, pero Juan dejó a Perico, Perico dejó a y al día de hoy, después de 300 generaciones, a mí el discípulo de Juan me impuso las manos y me mandó. Pues si me lo demuestra, yo estaría de acuerdo. Pero si me lo demuestra, que es como decir el caso de las iglesias ortodoxas o las iglesias de Oriente, que ellas tienen una sucesión directa de los apóstoles, y aunque no son estrictamente la iglesia católica, sí están en comunión. Yo no sé, Antonio, estoy hablando mucho o estoy metiendo la pata, corrija. No, muy bien, hermano, va bien. Vamos a entender cómo nuestro Señor Jesucristo ya resucitado, allá en Juan 20, Juan 20, por ahí, Él sopla. Fíjense cómo Él sopla. Él sopla para ya autorizar y dar el Espíritu Santo a esos enviados. Y le preguntamos a mi hermano Franco, no creo que nuestro Señor Jesucristo haya soplado directamente a Él, pero ya los apóstoles ya no soplan, ya ellos usan otro medio para transmitir a los sucesores esta sucesión que me da garantía que es de la iglesia de Cristo. Y aquí pues mi hermanito que se está haciendo pasar, pues le vamos a dar duro porque se está haciendo pasar. Él me tiene que demostrar a mí que su sucesión es apostólica. Pues yo sí tengo por aquí, pues no lo tengo aquí a la mano, pero sí tengo mi confirmación por un obispo. Un obispo me impuso las manos aquí en mi cabecita, y ese obispo tiene sucesión de otro obispo, de otro obispo, de otro obispo, que llega hasta los apóstoles, hermanos. Y solo ellos son los que tienen autoridad para interpretar la escritura. Si quieren, ahorita más adelantito vamos a ver cómo ordenaron a Felipe, ese Felipe que le interpretó la escritura al etíope, y no solamente esto, administró el sacramento del bautismo al etíope. Solamente un ordenado ya, que él no fue soplado por nuestro Señor Jesucristo directamente, sino que él recibió ya sucesión a través de los apóstoles por imposición de manos. Y pues ahorita vamos a esperar a que nuestro hermano Franco nos demuestre pues si tiene esa imposición de manos, que creo que sí. Adelante, cuando surge esto, porque es lo que hacemos todos, de pedir la sucesión, lo que normalmente suele pasar es que aparece la cuestión del Espíritu Santo. Qué linda tormenta que se escucha de fondo, qué lindo, no sé quién es.
¿En qué país? No sé si es México, Costa Rica. Costa Rica empezó a caer. Y si se me corta el internet, de alguna manera me acomodo, nada más que no se me asuste. Bien, bien. Acá también Hermosa se está cayendo tormenta. el cielo. Bueno, están parecidos. Yo acá, no, sequía total. Les decía, perdón por esta interrupción. Normalmente cuando uno solicita la sucesión apostólica y demás, surge esta cuestión del Espíritu Santo como guía, el Espíritu Santo como intérprete, el Espíritu Santo como garantía de que yo, protestante, con la Sagrada Escritura y el auxilio del Espíritu Santo, puedo interpretar, disponer, administrar, porque esto de los sacramentos que hablaba recién, hay algunas sectas, como por ejemplo el bautismo, o ellos, por ejemplo, la Santa Cena, lo hacen de una manera natural. El que es autonombrado pastor cree tener esa potestad dada por Dios, por lo que decía antes, de ser discípulo, que Franz lo aclaró de una manera muy bella, y vos, Antonio, le sumaste esto del cenáculo, de ese momento donde Jesús sopla solamente sobre los apóstoles el Espíritu Santo. Ahí no estaba el pueblo, ahí todavía no era ni siquiera Pentecostés, pero es solo sobre ellos. Pero cuando surge esto, por ejemplo, de que protestante te dice la Sagrada Escritura es lo único que sirve y yo puedo no equivocarme porque tengo el auxilio del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo demostrarle a este protestante que está diciendo eso que está equivocado? Que la Iglesia, en definitiva, es, como decían ustedes, con el tema de hoy, ¿no? La que supuestamente interpreta, supuestamente es la maestra y la administradora de todos los sacramentos, los dones de salvación, por decirlo así. Paso, se lo dejo a Antonio. ¿Cómo demostrarles a nuestros hermanos que ellos tienen el Espíritu Santo, pero que no pueden administrar Exacto. los sacramentos? A ver, a lo mejor te lo compliqué, Antonio. A ver. Que el Espíritu, esta cuestión de la Sagrada Escritura y el Espíritu Santo, y yo ya con eso no hace falta la Iglesia, no hace falta la jerarquía, no hace falta la Iglesia. ¿Hay alguna cita, algo en la palabra de Dios que me diga, ojo, no, porque no se puede esto fuera de la Iglesia? O sea, no te podés apartar de la Iglesia, porque en la Iglesia, qué sé yo, está la verdad, o porque alguna cuestión así, o yo puedo quedarme con esa cuestión de decir, mira, yo soy discípulo, tengo la Sagrada Escritura, tengo el Espíritu Santo y por lo tanto puedo hacer lo que se me cante, porque total estoy siendo parte de lo correcto. Sí, bueno, nosotros como católicos y como administradores también de la verdad, hay un dogma de fe que se llama fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Con la misma escritura, allá en Hechos, cuando empieza la predicación de los apóstoles, lo vamos a ver y lo vamos a leer. Es en Hechos, dejen encontrarla por aquí. Creo que es en Hechos 2. Bien. Sí, es en Hechos 2
46. Podemos entender que la iglesia es necesaria permanecer en la iglesia para seguir recibiendo esas gracias de salvación. Primero voy a empezarlo desde el 42 y dice así: eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles. Ahí está un punto primero importante, hermano. ¿Quién es el que enseña? Los apóstoles. Los apóstoles. Los apóstoles son los que enseñan, los que fueron dejados por nuestro Señor Jesucristo para transmitir la verdad, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Aquí está resumida una santa misa, hermanos. Como sí, el sacerdote nos explica las escrituras, nos enseña, oramos en comunidad y recibimos en la fracción del pan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero donde miren lo importante de que es la iglesia, que nuestro Señor Jesucristo no es que le da la Escritura y el Espíritu Santo ahí a uno solo y órale, tú te puedes salvar. Pero miren lo que dice el 47, dice: alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Me gusta más, como dice la Biblia, otra escritura que tengo por aquí, pero dice que agregaba a la iglesia a los que se habrían de salvar. Lo dice ya más explicado, porque ahí es el proceso donde uno empieza uno a recibir los sacramentos para alcanzar esa plenitud y llegar a la salvación. Pero miren, para que quede bien claro, nuestro Señor Jesucristo aquí dice que Él agregaba a esa comunidad, a esa asamblea, a esa iglesia, a los que se habrían de salvar. No es que los deja fuera, como ahorita explicó mi hermanito Franco, yo con la Biblia y con el Espíritu Santo me salvo. No, sino que nuestro Señor Jesucristo agrega a esa iglesia que Él dejó para que ahí lleguen a la plenitud y a la salvación. Y no solamente hay esta cita, por allá en Efesios también dice, hermano, que la gloria se le da a Cristo Jesús en la iglesia. Y también hay una cita allí en Efesios que también dice que Él despliega toda la plenitud en la iglesia. O sea que para recibir la plenitud, yo con la escritura sí puedo tener una parte, pero para tener la plenitud solamente en la iglesia de Cristo. Adelante, hermano Franz. No, a mí lo que me dicen es, bueno, ¿y cómo comprueba usted que es la iglesia de Cristo? Bueno, ya lo hemos venido hablando acá de que tiene que ser, tiene que venir de los apóstoles, porque es una iglesia apostólica. Es una iglesia que tiene que tener 2000 años de existencia, tiene que tener las características de la iglesia que Cristo fundó. Ninguna otra congregación las tiene estas características, solamente la iglesia católica. Y cuando yo empiezo a leer estas partes, le voy a ser honesto, me cuesta en ocasiones comprender qué es lo que estos hermanos, entre comillas, interpretan, porque ni siquiera lo veo como una interpretación válida. Lo que veo es una mezcla de pasión personal más que de predicación del evangelio. Me viene a la mente la primera Timoteo 3:15, que esta es otra base de las que yo le sumo a dónde está la iglesia. 1 Timoteo 3:15 nos habla de que mientras Pablo se va, recuerda cómo comportarte en la iglesia de Dios, que es columna y fundamento de la verdad. Qué excelente pista nos da aquí. ¿Quiénes están predicando miles de verdades?
quienes están predicando una sola verdad. Un día de estos me pasaron unos videos que ya hasta se me erizaban los pelos, como dicen. Cómo decían que sí, que Pablo fue fundando y que las iglesias, entonces hablaba de un montón de iglesias como que los apóstoles fundaron muchas iglesias y ahí estaban. Y yo les decía, bueno, pero dime una cosa, ¿todas esas iglesias predicaban lo mismo o predicaban diferente? Porque ¿cuál de las que estamos hablando ahorita predican una cosa y otra? Que Dios es uno, que Dios es trino, que la Virgen sí, que la Virgen no, que bautizo infantes, que eso es prohibido. Bueno, ustedes, hermanos, son testigos de todo esto que les estoy diciendo. Y entonces, ahí están parte de las características. Una iglesia que predica igual a lo que predica Cristo, es la que tiene y es fundamento de la verdad. Por ahí yo siento que es más real lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Sí, hermano Franz, para que nuestros hermanos que nos están escuchando, pues tengan esa cita, es primera de Timoteo 3:15, donde nos habla ahí que la columna y fundamento de la verdad no es la escritura. La misma escritura dice quién es la columna y el fundamento de la verdad, la iglesia. Nosotros creemos que la escritura, los 27 libros del Nuevo Testamento, es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo dijo esa iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Por eso nosotros estamos seguros, y ellos también creen en la iglesia, pero de una manera que no se han puesto a reflexionar. Ellos creen que la palabra de Dios, que los 27 libros es palabra de Dios, porque lo dijo la columna y base de la verdad. Ellos la rechazan, pero al final sí creen que es palabra de Dios, pero lo que no entienden que lo dijo la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo allá en un sucesor de Pedro, que fue San Dámaso, allá por el 382. Él, pues inspirado por el Espíritu Santo, no solamente pues había 27 libros, ustedes saben que había muchísimo. Pero es que esa iglesia después se corrompió, y esa iglesia se corrompió, y entonces Dios utiliza de lo malo lo bueno. Ahora fui yo el protestante. Te interrumpí, Antonio, pero quiero que me agregues ahí ese comentario. Sí, ahí caeríamos en un error, hermanito Franz, porque ya, ahí tendríamos que llamar mentiroso a nuestro Señor Jesucristo, que dijo que esta iglesia iba a permanecer para siempre. Le dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Y aquí pues haríamos a nuestro Señor mentiroso, que él dijo que esa iglesia permanecería para siempre. Y pues no se puede corromper esta iglesia, porque es una verdad que nuestro Señor Jesucristo lo dijo, y no se puede corromper jamás. ¿Qué opina, hermano Franco? Sí, yo me quedé pensando en algo que dijiste antes, que me parece que le serviría mucho al franco protestante para entender. Nosotros decimos que la Iglesia Católica es intérprete. Es intérprete. Vos nombraste algo de un pasaje de Hechos de los Apóstoles, allá por creo que el capítulo 6. Una cuestión ahí que se da entre Felipe y creo que el etíope. A ver, ¿por qué decimos que la iglesia es intérprete y solo la iglesia es intérprete? Me gustó ese ejemplo y me gustó por protestante, para que me lo expliques, ver si lo podemos leer. Me gustaría que leas ese pasaje completo y que lo dialoguemos entre los tres para ver qué es lo que le pasaba concretamente al etíope, ¿no? Muy bien, y sí, de ahí podemos sacar puntos muy importantes. Hechos 6:5 es nada más una muestra para conocer quién es Felipe, porque podemos decir, pues Felipe le interpretó
la escritura al etíope, pero ¿de dónde venía Felipe? Y en Hechos 6:5 vemos que Felipe fue ordenado por esa iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo, que ya no ordena directamente con nuestro Señor Jesucristo, como muchos dicen. A mí me llamó Cristo y yo puedo predicar, pero así no es. La iglesia es la que ordena y envía a predicar. En Hechos 5:6 dice así: toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, lleno de fe y Espíritu Santo, y aquí aparece, y a Felipe. Nos brincamos para no leer todo. Aquí vemos que fue elegido por la iglesia, y dice en el 6, los presentaron a los apóstoles, a la iglesia dejada por nuestro Señor, a esos 12, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. O sea que Felipe sí recibió esa autoridad de los apóstoles por esa imposición de manos. Ahora sí, vámonos ya con Felipe, recibiendo el Espíritu Santo a través de los apóstoles, ya con autoridad para poder interpretar la Escritura. Vámonos a Hechos 8:29. Dice así en Hechos 8:29, dice: el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe, dime por favor. Aquí vemos que el etíope era una persona humilde y que se deja enseñar. Muchos ahorita carecemos de esa humildad. Dice, dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y anunciarle a Jesús partiendo de ese texto de la Escritura. Ya le interpretó que ese Cordero era nuestro Señor Jesucristo, que había venido para morir en la cruz y salvarnos de nuestros pecados, pagar ese precio al Padre y rescatarnos. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó el eunuco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, ¿cómo sé que... Ahora sí. ¿Cómo sé que no es... Felipe el apóstol o Felipe? ¿Cómo Franz, ¿qué me puedes decir ahí? Siempre he tenido esa duda, honestamente, hermano, no voy a mentirle. Si este Felipe es el mismo Felipe que nos habla el pasaje de Hechos, o es Felipe el apóstol, porque ahí no queda claro. Más bien la pregunta es para Antonio, si él tiene ese dato, únicamente como referencia. Si no, tranquilo, no pasa nada. De cualquier manera, Franz, de cualquier manera. Sí. De cualquier manera, los dos tenían la autoridad. La autoridad, porque de cualquier manera era miembro de la Escritura. Yo por ahí leí, era miembro de la iglesia. Yo por ahí vi, pero no recuerdo dónde escuché esta prédica de que Felipe era el diácono. Pero pues, mejor ya luego analizamos y estudiamos, pero de todas maneras era miembro de la iglesia. Era miembro de la iglesia y tenía la imposición de las manos. Porque eso lo digo porque a veces aparecen alguno que otro, pues, diciendo, no, eso no es así. Bueno, pues, sea uno u otro, los dos tenían. Yo no sé, como dato, pues, tal vez estoy saliéndome un poquito del tema. Es como el mismo Nicolás, este diácono que se nombra ahí, muchas veces
cuando leemos el Apocalipsis y habla de los nicolaitas, bueno, estamos hablando de este Nicolás, o sea, aún de los que fueron ungidos, pueden haber tenido su conflicto con la iglesia y haber fallado. El hecho de que yo acepte a Jesús no indica que yo pueda en algún momento predicar cosas contrarias a Jesús. Eso, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces nos dicen, pero es que la iglesia, si es de Dios, no va a cometer esas barbaridades. Bueno, la iglesia no la comete, la cometen las personas. Los miembros. Los miembros, exactamente. Y qué mejor ejemplo que este Nicolás, que el mismo Dios reprende en el Apocalipsis, ¿verdad? Bien. O sea, vimos entonces que la iglesia es intérprete, lo acabamos de ver. Lo acaba de narrar Antonio de una manera muy bella. Que la iglesia es maestra, también lo hemos visto. Antonio nos ha leído el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en donde todos iban asiduamente a escuchar las enseñanzas de esta iglesia apostólica maestra. Ahora, esta iglesia como administradora concretamente de sacramentos. O sea, ¿hay algún ejemplo en la Escritura? Esto no lo pregunté nunca. Lo pregunto. ¿Hay algún ejemplo en la Escritura de alguna persona que no forme parte de esa jerarquía, que esté administrando el bautismo o que esté administrando, qué sé yo, esté imponiendo las manos, como vemos hoy de una manera tan habitual, ¿no? La iglesia de no sé, ponerle el nombre que quiera y ya salen y administran el bautismo y hacen la Santa Cena y que esto y que aquello. Entonces, ¿hay algún ejemplo? ¿Por qué? Porque en las Sagradas Escrituras es donde ellos, los protestantes, hoy que yo me comporté como un protestante, basan toda su doctrina. Entonces digo, fuera de esta cuestión apostólica, yo no puedo demostrar que vengo desde allá. Porque no lo puedo demostrar, porque cuando le preguntás a cualquier persona no católica, dame tu sucesión apostólica, salvo que sea, como decía Franz, de la Iglesia Ortodoxa, que tiene una sucesión apostólica, fuera de ellos es como que empieza esta cuestión de la pelea. No, pero ustedes bautizan a los niños, ustedes empieza el ataque. Digo, ¿hay algún ejemplo en la Sagrada Escritura de personas que no sean de la jerarquía de la iglesia establecida por Jesucristo, que administren algo? ¿O solo los ejemplos son de la iglesia? Hoy los dejé con las preguntas mal, porque los veo en esos silencios. Yo esperaba que contestara Antonio, pero te contesto algo rápido. Exactamente, sacramento, yo no he visto ningún ejemplo, pero sí he visto ejemplos. El pasaje no lo recuerdo, pero donde yo se los diga, ustedes lo van a ubicar rápidamente. Es del libro de los Hechos. Resulta que habían unos judíos, fariseos, que vieron cómo con el nombre de Jesucristo sacaban demonios. Y entonces se fueron y a sacar un demonio. Y el demonio le dice, bueno, yo a Jesús lo conozco y a ese tal Pablo también, pero ustedes no sé quién son. Y dice que les dio una paliza, que los mandó desnudos de vuelta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Con qué autoridad? Ellos se dijeron, oiga, usan el nombre de Cristo y con eso vamos a echar demonios. Porque cuando se habla del nombre de Cristo, se debe hablar de la autoridad que Cristo ha conferido en ellos. Pues estos fariseos simplemente pensaron que decir, con el nombre de Cristo, no, con la autoridad que Cristo le dio a la iglesia, es que se expulsan los demonios. Es lo más cercano, que no es un sacramento, pero que creo que ejemplifica muy claramente tu pregunta. Me encanta lo que sacaste, porque no lo había pensado.
Y esto da, que está bueno, yo creo que Antonio lo va a poder explicar bien, esta cuestión de no es lo mismo venir con la autoridad de que venir diciendo que soy. O sea, esta cuestión de decir, en el nombre de Jesús, yo hago tal cosa porque se me ocurre a mí a ser mandado o dado por Jesús. ¿Cómo es esto, Antonio? Mire, hermano Franco, muchos han caído en este error. Piensan que el nombre es decir el nombre, pero la escritura no quiere decir que en el nombre de Jesús es decir, decir Jesús, Jesús, sino con la autoridad. Muchos han caído en este error que bautizan a las personas en el nombre del Señor Jesús, así los bautizan. ¿Por qué? Cayeron en el error del que está diciendo ustedes, hermano. En el nombre del Señor Jesús quiere decir como Él lo mandó. ¿Cómo mandó? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la autoridad con la que se debe de bautizar y que bautizan la iglesia de Cristo. Los que rechazan la iglesia, pues se equivocan, como usted dice, piensan que nada más es mencionar el nombre y ya. Pero vamos a leer ese pasaje para que vean que no es así. Este pasaje me encantó que sacó mi hermano Franks y lo vamos a leer en Hechos 19, lo vamos a leer del 11, porque en el 11 Pablo sí tenía autoridad de la iglesia. Él fue enviado allá en Hechos 13, también si quieren lo leemos. Por allá en Hechos 13 le pusieron las manos y fue enviado por la iglesia. Pero mire lo que dice Hechos 19:11. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. ¿Por qué pasaban estos prodigios con Pablo? Porque él era un miembro de la iglesia y fue enviado por medio de la iglesia por imposición de mano. Ahora vamos a ver a otros miembros que no eran de la iglesia y que estaban aquí. ¿Mande? Oye, eso no es superstición. Eso no es brujería, pasarle el trapo de encima. Aquí hay sacramentales también. Aquí podemos explicar los sacramentales. Aquí los pañuelos de Pablo son sacramentales. Es que me gusta porque se les va. Siga, perdón. En el 13 dice, incluso algunos judíos, vamos a ver estos judíos que no tenían autoridad del Señor, incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, ellos pensaban que solamente diciendo, no entendían que en el nombre del Señor Jesús es con la autoridad y que tenían que ser enviados por él o por la iglesia. Dice, yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Y pensaron que así, pero así no es la cosa. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en casa y se atrevieron a hacer eso. Pero el espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y lo maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. La noticia, hoy también va a llegar a muchos esta noticia, de personas que andan con autoridad por allí queriendo expulsar demonios. Fíjense lo que le pasó a estos hermanos, no les vaya a pasar también a ustedes. Dice, la noticia llegó a todos los habitantes de Éfeso y también esta noticia está llegando a los que nos están escuchando, tanto judíos como griegos. Todos quedaron muy atemorizados, ojalá también tengan temor de Dios y no son enviados,
y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La contestada, pues, esta pregunta de mi hermano Franco, de esas personas que no tienen autoridad, que se dan autoridad ellos mismos. Toma la escritura, yo ya tengo autoridad de predicar, pero, a ver, ¿recibieron la imposición de las manos de un obispo sucesor de los apóstoles? No, pues no tienen autoridad. Por eso predican tantas mentiras. Por no someterse a la autoridad de la iglesia, la única que tiene la interpretación correcta, que es maestra y que enseña y que administra esos medios para la salvación. Amén. Hermanos, bueno, yo creo que quedó el tema bastante claro. Este programa, al igual que todos los programas que venimos haciendo y llevando adelante, no es más que un llamado afectuoso, cariñoso, respetuoso, con mucho amor para aquellos hermanos que están separados de la verdad, ya sea por equivocación, por elección, conociendo a lo mejor que la verdad está en la Iglesia Católica, pero a lo mejor por cierta conveniencia deciden a lo mejor quedarse en donde están. Pero esto busca llegar como un llamado amistoso, que es lo que muchas veces nos pasa cuando decimos esto, que vienen los ataques y demás. A ver, el informar, a veces el debatir, como pasó hoy, que en parte me comporté como si fuera un hermano separado, busca decir, o sea, busca del otro lado esta capacidad de escuchar, de entender y decir, bueno, tengo una apertura a la verdad, no cerrarse a la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces surge la rivalidad y empiezan ataques por atacar, como se suelen dar. Franz, lo vengo viendo, pobre, que está siguiendo ahí un par de hermanos que publican cosas y cosas y cosas y cosas, siempre en contra de la iglesia, no filtran nada, no corroboran ninguna fuente. La cuestión es atacar a la iglesia por atacar. Voy a leer algo para ustedes y para la audiencia, algo que me llega hoy del Papa Francisco, que me parece importante. Dice: Dios no te ama porque te comportás bien, Él te ama y basta. Su amor es incondicional, no depende de ti, te ama. Dios no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Pido a todos que cese la instrumentalización de las religiones para incitar al odio. Por eso digo, esto siempre es un llamado de amor, respetuoso, responsable, que lleva formación, que está apoyado en el magisterio y demás. Dice que cese la instrumentalización de las religiones para incitar al odio, a la violencia y al extremismo y al fanatismo ciego. Esto es de hoy, Fraternidad Humana, del Papa Francisco. Esta cuestión que necesitamos también humanizar un poco la fe, o sea, ponerle este contexto humano, fraterno, de amor, llevando la verdad pero con respeto, no defendiendo como si fuera en mi país Boca River, será en sus países, qué sé yo, qué clubes, pero esta cuestión de que defender, pues defender. Chivas. Claro. Esto también, llamar a aquellas personas que están del otro lado a una apertura a lo que se dice. ¿No estás de acuerdo? Perfecto. El Evangelio no se impone, el Evangelio se elige y se acepta voluntariamente. Y si no, podés ser, como siempre dice Frank, budista, islámico o qué sé yo. ¿Algún mensaje que ustedes tengan, no sé si en función de esto o del programa de hoy,
para nuestra audiencia, como para ir cerrando? 1 hora 10 de programa ya. Hijo de Dios, tamaño poco. Voy a hacer mi comentario y te paso con Antonio. Qué hermoso. Y todavía hay muchos que se atreven a decir que el Papa no tiene nada que ver con Jesús, cuando estas palabras son de aliento, son el ejemplo de que es Pedro el que sigue hablando a través del sucesor. Sí, en realidad, ese llamado a no somos enemigos, pensamos diferente, simplemente. Yo lo que les invito, y un día eso lo decía a un hermano, mira, no te estoy pidiendo que te hagas católico, te estoy pidiendo que por lo menos piense y revise lo que publicas, porque muchas veces publican básicamente, tú lo has dicho y estoy repitiendo, ataques, y el cristiano no es eso. Una de las últimas más tristes que viví, me metí en una página de una hermana que me pidió que me fijara, y un pastor estaba pidiendo 3 citas que dijeran algo que él quería que la Biblia dijera, porque la Biblia no lo iba a decir con las palabras que él usaba. En fin, le pongo yo la primera cita y lo que recibí fue mentiroso. Pero este señor no me conoce, este señor no sabe quién soy yo, ¿por qué me trata de mentiroso? ¿Será que no revisó la cita? Cuando me pone mentiroso, me pone una cita de la Biblia que él está usando. Obviamente es una versión diferente a la mía, y entonces yo le dije, bueno, yo estoy usando Reina Valera 1960 y usted me está tratando de mentiroso porque estoy usando la Biblia que ustedes usan. En fin, a lo que voy, ¿por qué este señor me trata de mentiroso a mí? Sin conocerme, sin darme una oportunidad. No sé si es que lo han ofendido mucho a algún católico, no sé por qué, pero al menos él me hubiera dicho, es que usted está mintiendo porque está usando una versión diferente a la mía. Entonces, bueno, no es justificación, pero se lo aceptaría. Pero así. Y hermanos católicos, por favor, no caigamos en ese juego. Les cuento, yo he caído, yo he tenido que pedir perdón y no me duele, pero sí me he dado cuenta de que no debemos caer en ese tipo de, sí, tú igual que yo, pero menos que yo. No debemos caer en esos juegos, En realidad, eso no es lo que Dios quiere para con nosotros. Bajemos el tono, somos hermanos, y que al final de cuentas sea el Evangelio de Jesucristo el que persevere. No sé, viva la Iglesia Católica, que es la única que reúne todos los requisitos y condiciones para ser la verdadera Iglesia de Jesucristo. Y vaya comercial. Antonio. Sí, yo no sé, pero a muchos hermanos les da miedo decir esta afirmación. Muchos creen estar en la verdad. Nosotros no creemos estar en la verdad, hermanos. Nosotros estamos en la verdad. Esta es una afirmación. Y nosotros enseñamos esa verdad con amor, porque una obra de misericordia es enseñar al que no sabe, y eso lo hacemos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con caridad, sin insultos. ¿Por qué? Porque el que tiene la verdad, ¿por qué se tiene que enojar? ¿Por qué tiene que insultar? La persona que se sabe que está en la verdad la transmite y no se enoja, sino que pues se lo deja al Espíritu Santo, que Él haga su obra, porque Él es el que convence al final al hombre. Nosotros no. Nosotros solamente estamos aquí para transmitir esa verdad, y el Espíritu Santo se encargará de convencer al hombre. Yo quiero dejarlos con esta cita del catecismo que me encantó, cómo la Iglesia es la que interpreta la Escritura y es un encargo que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esta cita que es cortita, es el numeral 119. Dice así: a los exegetas toca explicar estas normas en su trabajo para ir penetrando
y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Termino con esta cita, hermano. Amén. Adelante. Amén. Amén. Bueno, hermoso, lindo, un programa que yo creo que va a ser de mucha bendición para muchos hermanos. En definitiva, cerraste prácticamente con el programa anterior, que hablábamos de esta cuestión de que esos dones sin amor no sirven de nada. Entonces, esta cuestión de poder ir al encuentro de todos los hermanos, a amar a todos los hermanos y sencillamente expresar esta verdad que, como bien decía Antonio, la tiene la Iglesia. No cree tenerla, la tiene. Estamos convencidos de eso. Pero que no la imponemos, la llevamos, la presentamos y después está en esa elección libre, voluntaria, de la persona que está del otro lado. No estás de acuerdo, no te obligamos, no nos peleamos, todo lo contrario. Hermanos, gracias de corazón por este espacio, por este tiempo, por haber sacado de sus días, de su vida, de su trabajo, de su familia, esta horita y un poquito más de una hora para poder llevar la verdad a tantos hogares, a tantas familias, a tantas personas que siguen este programa, que sé que va a ser de bendición para muchos. Los saludo, les vuelvo a agradecer en nombre de Rincón de Apologética Católica. Y bueno, Antonio, en nombre de Franz y mío, de Diálogo entre Hermanos, gracias por estar. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, tu conocimiento prestado así tan amablemente. Chicos, nos vemos en un próximo programa de este canal, tu canal, Rincón de Apologética Católica. Chao. Chao.